secuelas, consecuencias y partir de algo, ¿no? Presunción de inocencia, ¿no? Porque aquí no, fíjese lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí, viva la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar, pero sí es muy importante saber leer lo que está pasando. Y si alguien lo debe de saber leer, es el gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República, que de repente simplemente lanza un comunicado en donde dice son insuficientes las pruebas. Se nota que acaban de salir de la Escuela de Derecho. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa. Él se llama Rubén Rocha Moya, pero junto con él a otros 9 funcionarios. Los acusa de narcotráfico y de colusión con el cártel de Sinaloa. Autoridades estadounidenses aseguran que los chapitos, ya ve que, bueno, ahorita vamos a hablar de todo esto, ayudaron al gobernador a ganar la elección de 2021 y como agradecimiento les dio impunidad. Mire, nos detenemos aquí tantito. La elección en Sinaloa estuvo cargada de contradicciones y de presuntas irregularidades. A la gente se le forzó a votar, la gente salió a votar y le dijeron por quién votara, y esto ahí fue y se dijo. Lo que pasa es que nadie se detuvo en ello. Simplemente le recuerdo, en 4 municipios de Michoacán, la elección se repitió, o más bien no se repitió, sino simplemente no fue considerado el resultado. ¿Por qué? Porque traíamos esta fuerza de grupos que estaban presionando. ¿Quiénes son esos grupos? Bueno, empezamos a tener pistas, aunque ya teníamos pistas. Pudiera ser, fíjese, pudiera ser que sean grupos de la delincuencia organizada. Yo creo que lo son, pero pudiera ser porque tenemos que tener pruebas concretas de ello. Y cuando digo son, por gente y testimonios que su servidor recogió. En caso de que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York encuentre culpables a las 10 personas, 9 más el gobernador, la sentencia es muy ruda. Bueno, es de toda la vida, cadena perpetua, castigo máximo o 40 años de cárcel, como mínimo. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, ojo con lo que dijo Ronald Johnson, aseguró que las acusaciones forman parte de la prioridad compartida entre Washington y México para combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional. Bueno, muchas cosas pasaron el día de hoy y yo diría que antes que hablar de soberanía, antes que hablar de ataque a la 4T, antes que hablar de todo lo que ha surgido en defensa del gobernador, yo diría que revisemos lo que está pasando. Vale la pena revisarlo. Pregunto con seriedad, incluso a quienes están con el gobernador, ¿les sorprende la acusación o no les sorprende? Vea usted lo que ha pasado a lo largo de los 3 años. Vea usted lo que pasó con el Mayo Zambada, vea usted lo que pasó con Melesio Cuen, vea usted lo que pasó cuando los chapitos y los mayitos se han apoderado materialmente de Sinaloa. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando se dejen de pelear. Vea usted lo que dijo el gobernador a mí, no, ¿cuál consulta a mí? Quien me puso fue López Obrador. Vea usted muchas cosas que han pasado y muchas más, ¿no? Entonces ahí había algo que había que revisar y no lo hicimos. Dejamos que el asunto caminara. Y cuando digo no lo hicimos, como sociedad, pero sobre todo como gobierno federal. Y aquí también, lo debo de decir, espero que no se malinterprete, pero también lo que pasó con la ciudadanía del estado de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha asegura que ya se comunicó con la presidenta y reiteró que se mantiene en calma. No, salió la pregunta de si encontró apoyo en la presidenta, etcétera. No quedó muy claro. Sería muy injusto hacer una interpretación sobre algo que se dijo en una entrevista banquetera. Rocha Moya sostiene que continuará al frente de sus funciones en la entidad y descartó cualquier intención de salir del Estado mientras se desarrollan los procesos. Ni siquiera apareció por asomo, voy a renunciar, voy a pedir una licencia, voy a tratar de aclarar todo la vida y por haber. Nada de eso surgió y entiendo que no va a surgir hasta que el agua le llegue al cuello, si no es que ya está cerquita de llegarle. Tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de causarse conforme lo... ¿Ya platicó con la presidenta? Sí, ya hablo con mi presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en
Twitter está dando las siguientes cosas que las instituciones hacen. En algún sentido la Fiscalía sale en defensa del gobernador, en algún sentido el Congreso hoy se puso todo, no estaba en la agenda y se lo metieron en la agenda para discutirlo. Entiendo que no estaba en la agenda, pero era un tema inevitable y hacer a un lado. Y también otra de las cosas que pasó es que la presidenta no se ha manifestado. Mañana a ver qué dice. Adelanto que dirá que no hay pruebas, que vamos a investigar, que la Fiscalía está investigando. Yo lo único que diría es que en pocas ocasiones minimizar no viene bien este asunto. ¿Por qué razón? Porque en sentido estricto es un asunto que traerá secuelas. Ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no podemos decir, bueno, ya, olvidemos lo que pasó con Rubén Rocha. No, el asunto de Rubén Rocha Moya va para adelante. No hay manera de echarlo para atrás. Y en ese sentido, por eso no se puede minimizar. Tiene que pensar el gobierno, la propia sociedad mexicana, qué viene hacia adelante, cómo reaccionar ante lo que pudiera venir con nuevas acusaciones o con un detalle de esta acusación que obliga al gobierno mexicano a tomar una decisión interna con el propio gobernador. Y esto es algo que yo le diría, aquí no hay camino atrás. Entonces, la bandera nacional, soberanía, todo esto es contra la 4T, es contra López Obrador. No creo que en esta ocasión vaya por ahí. Pensemos bien, tratemos de reflexionar bien, sepamos y analicemos el papel que juega el narcotráfico en nuestra sociedad. Pensemos cómo el narcotráfico se ha imbuido en la vida cotidiana de este país. Pensemos cómo hay municipios y gobiernos estatales que se ven totalmente controlados por el narcotráfico, por los cárteles y viven en... No puede existir el narcotráfico si no está de la mano del poder político. No hay manera, no hay manera. Es un principio del desarrollo del narcotráfico. Entonces, tener cuidado con lo que se dice. Yo entiendo que hay que defenderla, algunos defienden la causa, etcétera, pero mucho cuidado con los argumentos, porque si es soberanía, les diría, lo mismo se dijo de Genaro García Luna. Es un mal ejemplo para muchos, pero le digo, Genaro García Luna está en una cárcel, casi con cadena perpetua, por la misma justicia estadounidense que hoy tiene en la mira al señor Rubén Rocha Moya. Es la misma justicia estadounidense. O sea, ¿qué hacemos? Cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Tenemos que tener ahí, le digo, cuidado. La pelota está en nuestra cancha. Y es un buen momento incluso para Morena, ¿eh? Si se ponen a las vivas es un buen momento. ¿Por qué? Porque además tenemos elecciones el año que entra y Morena debe de pensar lo que esto le puede afectar. Los otros señalados son las siguientes personas. El senador morenista Enrique Insunza Cázares, que ayer se le fue con todo, traidor a la patria, etcétera, etcétera, a la gobernadora de Chihuahua y hoy en la tarde ni apareció en la sesión. Bueno, tendrá sus motivos, pero sí es evidente que algo puede pasar y que están pensando qué hacer, ¿no? Estos personajes, cómo se defienden, pero también realmente haciendo, diría yo, una revisión de las responsabilidades que eventualmente tengan. Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa. Damaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisionado general de Policía de Investigación. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Y, ojo con esto, Juan de Dios Gámez Medíbil, fíjese, él es el presidente municipal sustituto de Culiacán. Y finalmente Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, comandante municipal de Culiacán. Bueno, tenemos un buen número de personajes que son del gobierno estatal y 3 de ellos del gobierno municipal, de la capital del estado. Todos están siendo señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. Juan Valenzuela también está siendo señalado, que esta es una acusación todavía mayor, por delitos relacionados con su participación en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron muertos. Fíjese nada más. Ahí viene la relación, la respuesta. Y la respuesta es muy confusa porque no tienen toda la información. Pero bueno, entiendo también que hay que salir, pero hay que ver cómo se sale, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, tras una revisión preliminar, determinó que los expedientes no cuentan con elementos de prueba suficiente para sustentar la responsabilidad de las personas señaladas. Le voy a decir, esto es un asunto de 60 días, está en el marco del TEMEC. Ahí no se ponen las pruebas, se van poniendo las pruebas y se va viendo toda la investigación. Y no creo que Estados Unidos se haya jugado un tiro de esta naturaleza si no tiene pruebas concretas y específicas. Pero así dijo la Cancillería. Y en la vocería de la Fiscalía, Ulises Lara, recuerda que fue fiscal, etcétera, que se hizo abogado. Bueno, dice que Estados Unidos, así lo dijo, no aportó evidencias contundentes para solicitar la detención con fines de extradición de funcionarios mexicanos. Quiero decir algo, no porque venga de allá tienen la razón, pero lo que pasa es que hay indicios de que lo que han planteado en México lo conocemos y lo sabemos y hemos hecho poco o nada. Es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió en este caso en particular. Ese es otro asunto que debe de, se plantea que no puede ser pública, sí puede ser pública. Nuestro corresponsal en Sinaloa es Manuel Aceves. Ha estado, como puede imaginar, todos en Sinaloa, sobre todo en la capital Culiacán, ha estado todo el día al pendiente de lo que sucede en torno a este tema. Manuel, te saludo con gusto. ¿Qué día para Sinaloa, no? ¿Cómo han estado las cosas, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, efectivamente ha sido un día tenso de confusión tras darse a conocer esta acusación desde el extranjero y las respuestas inmediatas en México. Pues el caso del gobernador Rubén Rocha Moya ha instalado sobre todo esta incomodidad, el de las narrativas que no terminan de empatar entre sí, porque por un lado está el discurso oficial que ha sido muy firme y cerrado, la negación categórica, defensa de la soberanía y el llamado al debido proceso, pero por otro, pues estas acusaciones fuertes. El gobernador ha declarado primeramente a través de las redes sociales que se dice tranquilo, que es una calumnia, un ataque político, y posteriormente lo hizo con medios de comunicación que lo esperaban afuera del Palacio de Gobierno, a donde acudió a trabajar, salió del sótano, ahí se le abordó y señalaba que estaba tranquilo, que ya habló con la presidenta, que no va a salir del estado, que va a esperar, pero tampoco mencionaba si iba a renunciar, no daba un mensaje en ese sentido. Posteriormente se realizó un evento del propio municipio en la tarde, donde el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, también acusado en esta lista, daba a conocer que se sentía tranquilo, que no tiene, prácticamente que no la debe ni la teme, que va a estar en espera de lo que digan las autoridades, pero que tiene la conciencia tranquila, que siempre se ha conducido por un camino recto, moral, todo un discurso enfocado precisamente en convencer que no tiene ningún nexo, ningún vínculo con la delincuencia organizada, tal y como lo señalan las autoridades de Estados Unidos, pero bueno, eso será algo que se tendrá que comprobar en los próximos días. Por lo pronto queda esa incertidumbre, porque no es cualquier afirmación, no es cualquier señalamiento, pero a pesar de eso, en Sinaloa pareciera que el discurso que se quiere imponer es que no pasa nada. Mañana continúan los eventos programados en agenda. Bueno, casi todos. El ejército hace unos momentos nos acaba de notificar que cancelaba un evento, el cual contaba con la presencia también del gobernador Rubén Rocha Moya, y no se llevará a cabo. Es un evento solemne, el cual está programado para el día de mañana, ahí en la 9ª zona aérea militar. Es una ceremonia luctuosa de los pilotos caídos de la Fuerza Aérea Expedicionaria, donde iba a haber autoridades tanto estatales como militares. Ya queda cancelado completamente y es el único que hasta el momento ha sido cancelado, y otras actividades programadas en las agendas, en la agenda del gobierno del estado, las cuales no han sido canceladas hasta el momento. Vamos a esperar, por supuesto. Estuvimos haciendo un recorrido por Palacio de Gobierno para ver cuál era el ambiente, y ahí continúan trabajando en la instalación de un templete de un evento que va a haber el día de mañana. No se sabe si va a ir el gobernador. Vamos a estar, por supuesto, muy pendiente de eso. Oye, de lo que has podido captar, Manuel, ¿qué dice la gente, o si te diría, en el café, en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Está sorprendida la gente o algo así se esperaba?
Hay sorpresas, sin embargo, pues ya con lo que ha pasado en los últimos 2 años, con esta situación de señalamientos, incluso por parte de algunos líderes de opinión, de alguna manera esperaban que ocurriera en algún momento, sin embargo no deja de sorprender sobre todo por la postura que han adoptado las autoridades al negarlo categóricamente todo, pero sí, es algo que genera una especie de sensación de baldazo de agua fría, a la vez de que ya de alguna manera pues se veía venir esa situación. Sí, ese es el asunto. Habrá que ver lo que queda del cártel de Sinaloa, cómo se mueve y qué tiene de esto, ¿no? Porque pues es obvio que lo tocan indirectamente, de haber participado en las elecciones y de la complicidad total de las 10 personas con el cártel de Sinaloa. Todo indica con la fracción de los chapitos. Efectivamente, las próximas horas van a ser determinantes, vamos a ver pues cuál va a ser el comportamiento, sobre todo en la incidencia delictiva también, porque a pesar de que ha habido una disminución en los homicidios, estos continúan y forman parte de esta misma guerra que no se ha terminado, que la propia autoridad lo ha dicho, no ha terminado la guerra entre los grupos delictivos. Vamos a ver cómo se comporta precisamente, porque ha habido días en los que se tranquilizan las cosas, en los que no hay homicidios o en los que disminuyen, pero luego pasa como ocurrió hace unos días, donde matan a 4 mujeres, donde las cifras se van como el viernes pasado a 9 muertos, donde incluso pues estamos hablando de muchas mujeres dentro de las cifras. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, si hay un brote o si de alguna manera esto tiene otro comportamiento. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, en las próximas horas que van a ser determinantes para lo que ocurra, sobre todo el comportamiento de las autoridades también. Te mando un gran saludo, Manuel, que tengas buena noche. Buenas noches. Gracias.